Hola, mi nombre es Eliseo Flores, soy pastor de la Iglesia Evangélica La Familia de Dios aquí en el estado de Virginia, Estados Unidos. Este día quiero traer a su atención un incidente en la vida del Señor Jesús, según está narrado para nosotros en la Biblia, en el Evangelio, según San Marcos, el capítulo 2. Y es el incidente cuando el Señor Jesucristo llegó a una aldea y entró a una casa, y después de saludar a las personas que vivían en esta casa, comenzó a enseñar como él solía hacer. Y debido a que la fama de Jesús se había extendido a todo aquel lugar, cuando los vecinos supieron que Jesús estaba allí, comenzaron a llegar cada vez más gentes, de tal manera que la casa se llenó, y no solo por dentro, por fuera en el patio, y no solo en el patio, pero también en la calle alrededor había una multitud grande de personas, de tal manera que ya no se podían acercar a la casa debido a cuántos estaban allí. Y cuenta que 4 hombres venían cargando un paralítico que traían a Jesús para que él lo sanara. Y no pudiendo llegar cerca de la casa, se subieron al techo de la casa y abrieron un hoyo en el techo y bajaron por allí a este paralítico. Y cuando el Señor vio a este paralítico, las primeras palabras que salieron de su boca fue: al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: Hijo, tus pecados te son perdonados. Y cuando el Señor dijo esto, algunas personas que estaban entre la multitud comenzaron a pensar en sus mentes: ¿quién se cree este para decir tales cosas? ¿Acaso no es Dios el único que tiene autoridad para perdonar pecados? ¿Quién se cree este hombre ser? Y Jesús, siendo Dios, conociendo los pensamientos de estas personas, se dirigió a ellos y les dijo: Oigan, ¿qué creen ustedes que es más fácil decirle a este hombre: Hijo, tus pecados te son perdonados? O decirle: Hijo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Y la implicación de la pregunta de Jesús es porque es mucho más fácil decirle a este hombre: Hijo, tus pecados te son perdonados, porque si sus pecados son perdonados, nadie lo podría ver, porque nadie puede ver el corazón de otro. Y que es mucho más difícil decirle a un hombre: Hijo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa, porque eso implica hacer un milagro enfrente de ellos en un paralítico que nunca antes había caminado. Entonces, sin esperar de ellos respuesta, se dirige al paralítico y le dice: Hijo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Y dice el pasaje que el paralítico se levantó enseguida y tomando su lecho salió delante de todos, de manera que todos se asombraron y glorificaron a Dios diciendo: Nunca hemos visto tal cosa. El punto de esta acción del Señor es hacerles ver a todas las personas allí que Jesús tiene poder para perdonar pecados, y que si la obra más difícil, según el hombre, es de hacer un milagro, de sanar a un enfermo, un paralítico, entonces, por supuesto, si Jesús tiene ese poder, también tendrá el poder para perdonar pecados. Este incidente me recuerda de 2 verdades que yo quiero dejar en sus mentes y conciencias a través de este video. La primera de ellas es que lo primero que Dios ve en nosotros es nuestro pecado. Fue lo primero que Jesús vio que este hombre necesitaba. Sí, él estaba enfermo, él era paralítico, no podía caminar, había permanecido así por mucho tiempo, ya era un adulto y su vida había sido reducida y limitada por el ser paralítico. Pero esa no era su más grande necesidad. Su más grande necesidad era el perdón de sus pecados, que sí tiene graves consecuencias. Quizá el hecho de ser un paralítico significaba que no podía trabajar como muchas otras personas. Quizá que no podía caminar o correr de un lugar a otro como todas las personas. Y que esa limitante iba a afectar la calidad de su vida, porque no podría hacer muchas cosas que los seres humanos normalmente sí pueden hacer. Pero esa era una consecuencia y un problema muy pequeño comparado con el más grave problema que este hombre tenía, y era de que no tenía perdón de pecados. Y Jesús, como él sabe lo que es mejor para el ser humano, él enfoca en primer lugar la necesidad más grande que este hombre tiene. Aunque él vino esperando ser sanado, Cristo le hace ver que tiene un problema mayor, y es el problema de su pecado. Y eso es cierto de este paralítico como también de usted y de mí.
Tal vez usted esté lleno de toda clase de problemas, quizás familiares, quizás económicos, quizás enfermedades como este paralítico. Pero si usted no conoce a Jesucristo como su Salvador personal, el problema más grave que usted tiene es que usted es un pecador. Y usted necesita venir a Cristo, al igual que este paralítico, y usted necesita creer en Jesucristo como su Salvador personal para que usted tenga el perdón que solo Cristo puede darle de todos sus pecados. Esto es muy importante observarlo en este pasaje porque nosotros estamos viviendo en este momento en una situación en donde esta epidemia ha eclipsado todo en nuestras vidas. Los gobiernos están enfocados en tratar este problema, los doctores y médicos están ocupados en tratar este problema y nosotros, el público en general, estamos encerrados, practicando distanciamiento social y si tenemos que salir nos protegemos con una mascarilla y ahí estamos preguntándonos cuándo esto va a pasar y es muy fácil perder de vista el más grave problema que tenemos y es nuestro pecado. Y este incidente no fue escrito solo para contarnos acerca de este paralítico, sino para que usted y yo entendamos que hay uno que puede perdonar nuestro pecado y ese es Cristo, el Hijo de Dios, y que por eso vino a esta tierra y Él vivió como uno de nosotros. Y si usted pone su confianza en Cristo para salvación, usted va a ser salvo. A usted no le va a salvar sus buenas obras. A usted no le va a salvar cualquier cosa religiosa que usted haga. Ninguna de esas cosas tienen el efecto ni producen el perdón de pecados que usted necesita. El único que puede perdonar nuestro pecado es Cristo. Y para perdonar nuestro pecado necesitamos arrepentirnos de nuestro pecado y confiar en Jesucristo para salvación. Yo le invito este día a que usted ponga su fe en Cristo para salvación, no en la religión, no en esa religión que sus padres le enseñaron con buena intención, no en nada que usted pueda hacer por usted mismo. No se trata de eso. No se equivoque, no se deje engañar. El único con autoridad para perdonar pecados es Cristo. Usted necesita abrir su corazón y necesita reconocer a Jesucristo como Salvador de su vida. Y cuando usted pone su confianza en Él para ser perdonado, entonces Cristo le perdona y Cristo le llama a vivir una vida diferente, ya no ignorando a Dios, ya no en el pecado, sino a una vida pura, a una vida limpia, a una vida santa y a una vida ocupada en participar de los planes que Dios está haciendo en este mundo. Yo le invito, crea en Jesucristo como su Salvador personal. Gracias.